Hay hombres que cambian la historia. Hay santos que cambian el rumbo de la iglesia. Hay nombres que hacen temblar hasta a los demonios. Hoy conoceremos la historia de un monje que revolucionó la historia del catolicismo. Y estoy hablando de San Benito Abad. Descubriremos su vida, los milagros sorprendentes y cómo este monje se volvió padre de Europa, el continente de la Ilustración, y cómo sus enseñanzas han sobrevivido 1500 años después y siguen revolucionando la historia nuestra. Aún más, vamos a conocer por qué inclusive los demonios se aterran con su presencia, su nombre y sobre todo su oración y su cruz. Acompáñenme. Es importante preguntar, ¿por qué los demonios temían tanto a San Benito? ¿Por qué ocurrió realmente con la copa envenenada? ¿Por qué millones de personas llevan su medalla? ¿Puede una simple medalla protegernos? Quédate hasta al final de este video porque vamos a aprender todo eso y muchísimo más. El mundo en que nació San Benito corría el siglo V, el Imperio Romano se derrumbaba, las guerras destruían ciudades, la corrupción invadía la ciudad, las familias perdían la fe, Europa caminaba hacia la total oscuridad. Fue entonces cuando Dios levantó a un joven de entre todos esos, un joven llamado Benito, nuestro protagonista. Nació alrededor del año 480 en Nurcia, Italia. Su familia era acomodada, patricia, es decir, de las familias reales de aquella época. Como cualquier joven prometedor, fue enviado a Roma para estudiar, pero lo que encontró allí cambió completamente su vida. Roma estaba llena de lujo, violencia, inmoralidad, ambición. Los estudios parecían formar hombres inteligentes, pero no hombres santos. Benito comprendió que podía ganar el mundo, pero podía perder el alma. Así que hizo algo que muy pocos serían capaces de hacer. Abandonó todo. Dejó el prestigio, la riqueza, las oportunidades y salió al desierto buscando solamente a Dios, al desierto del alma. Y aquí nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo este santo, cómo este joven revolucionario repercutió 1500 años después y sus enseñanzas nos siguen a nosotros? Vamos a adentrarnos un poquito más en la historia. Pero más allá de la biografía pública que se puede ver en diferentes regiones, siempre los santos que traigo acá van más allá de todo lo que se dice. Y es que a lo largo de una serie de semanas y de potentes oraciones de liberación, de protección, de iluminación, de sanación que he publicado y ustedes han respondido, tenemos que conocer más a este santo. La cueva donde comenzó todo. Así como lo escuchan. Benito se fue al desierto, retomando la historia anterior. Luego de que se fue al desierto, tanto al desierto del alma como al desierto de lo físico, encontró una cueva cercana a su viaje. Vivió completamente solo, sin comodidades, sin reconocimiento, sin seguidores, solo Dios. Durante 3 años nadie supo de su existencia. Un monje llamado Romano le llevaba alimento mediante una cuerda. Era una vida de oración continua, silencio, ayuno, penitencia. Fue allí donde comenzó la verdadera batalla, no contra personas, sino contra Satanás. Tú y yo también tenemos esas peleas diarias, no contra personas, sino contra Satanás y las personas a que él utiliza para destruir tanto los pensamientos como todas las cosas que nosotros tenemos en la mente, porque él nos trata de turbar la mente, la condición del espíritu y también nos hace desorientarnos. Por eso este maestro de oración, de lucha y de resistencia nos enseña mediante su regla, ora et labora, ora y trabaja, cómo podemos resistir a todas esas provocaciones, distracciones y turbancias, tanto de la mente, del corazón y del alma, para enfocarnos solamente en el desarrollo personal. Para eso llegamos al primer ataque del demonio. Las antiguas narraciones cuentan que el demonio intentó destruir la vocación del joven Benito.
Le presentaba recuerdos, tentaciones, deseos, distracciones, incluso pensamientos impuros. Benito comprendió que la batalla espiritual no se gana discutiendo con el demonio, se gana huyendo del pecado. En una ocasión, para dominar una fuerte tentación, se lanzó entre espinas y zarzas, no porque el sufrimiento fuera bueno en sí mismo, sino porque deseaba recordar que el alma vale más que cualquier placer pasajero. Desde entonces, aquella tentación desapareció. Esta historia nos recuerda que la verdadera libertad muchas veces exige sacrificios. De este encuentro podemos sacar muchísimo, como yo puedo tanto, y por eso yo tengo una imagen muy bonita de Cristo resucitado. Cristo está aquí, resucitado con todo su esplendor. Y la imprimí porque después de tanto sufrimiento, después de tanta lucha, e inclusive Él someterse a todas estas tribulaciones, gana la gloria. Entonces nosotros también no tenemos que temer a ese pasado oscuro, ni a esos recuerdos, ni a esos deseos, ni a esas tentaciones, sino lanzarnos entre esas espinas y zarzas que muchas veces son situaciones amargas, de sufrimiento, de burla, de intriga y de maledicencia por tantas personas que a veces se vuelven también instrumentos de Satanás para molestarnos. Sigamos. Los demonios comienzan a temernos. Ya recordamos que él se lanzó a la zarza y las venció. Con el tiempo comenzaron a llegar personas buscando consejo. Muchos experimentaban paz solamente al escuchar sus palabras. Otros encontraban la liberación espiritual. Las tradiciones monásticas narran que el demonio parecía intentando asustar a los monjes, pero bastaba la señal de la cruz realizada por Benito para que desapareciera. No era una magia, era una fe absoluta en Cristo, porque ningún santo tiene poder por sí mismo, todo pertenece a Jesucristo. Los santos son instrumentos de Dios. San Benito nos enseña a que mediante la oración, mediante la ordenanza, mediante la disciplina, podemos vencer a cualquiera, tanto si se nos aparece como si se nos aparece en la persona de otros hermanos. Tú y yo conocemos personas, hermanos en la fe, hermanos no de sangre, a veces de sangre, a veces no de sangre, que son estos demonios que vienen a asustarnos, que vienen a torturarnos, y los podemos vencer con la señal de la cruz, que nos ratifica el poder de Cristo. Y lo vencemos porque estamos en comunión con Él. Llegamos a uno de los milagros más sorprendentes de San Benito Abad. Uno de los episodios más famosos ocurrió cuando algunos monjes lo eligieron como abad. Este suceso se conoce como el milagro de la copa envenenada. Sin embargo, aquellos religiosos no querían obedecer una vida de disciplina. Decidieron eliminarlo. Prepararon una copa de veneno, la presentaron durante la comida. Benito tomó la copa, hizo la señal de la cruz y en ese mismo instante, como si hubiera sido golpeado por una piedra invisible, Benito comprendió inmediatamente lo ocurrido. Se rompió el recipiente y estalló. No respondió con odio, no pidió castigo, simplemente abandonó el lugar, perdonando a quienes habían intentado asesinarlo. ¡Qué extraordinaria lección! El verdadero santo no busca venganza, busca salvar incluso a quienes quieren destruirlo. Eso también nosotros lo tenemos que poner en práctica en todas las circunstancias de la vida. No pagar mal por mal, sino construir un bien donde se ha sembrado mal, inclusive cuando se ha atentado con nuestra vida. El pan envenenado. No contentos con eso, los personas y también monjes decidieron prepararle otra trampa. Y se conoce esta escena como el pan envenenado. No fue el único intento. Tiempo después, también intentaron matarlo con un pan envenenado. Según la tradición, Benito descubrió el engaño. Llamó a un cuervo que diariamente recibía alimento de sus manos, le entregó el pan y ordenó que lo llevara a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo. El cuervo obedeció
Este episodio se convirtió en el símbolo de la obediencia de toda la creación hacia Dios por mano de sus santos, por mano de sus criaturas, de sus mensajeros, de personas que creen que el Señor tiene el poder, que sí lo tiene. Los milagros de San Benito. Las antiguas crónicas atribuyen numerosos milagros a San Benito. Se cuenta que le devolvió la vida a un niño, que expulsó espíritus malignos mediante la oración, que descubrió engaños ocultos, que multiplicó alimentos durante tiempos difíciles, que hizo brotar agua donde no existía, que predijo acontecimientos futuros, que sanó a enfermos, que pacificó comunidades enteras. Más allá de los detalles concretos de cada relato, el mensaje constante es que Dios actúa poderosamente a través de la fe de San Benito. Pero llegamos al punto culminante, y es que tú y yo seguramente nos hemos topado con una medalla de San Benito. Y queremos saber el origen de este sacramental que se usa para ahuyentar a los demonios. Muchos creen que las medallas tienen poderes propios. Eso no lo enseña la Iglesia. La medalla es un sacramental, es decir, un signo que dispone al creyente para confiar más plenamente en Dios y vivir una vida de total conversión. Su eficacia no proviene del metal, proviene de Cristo y de la fe del quien lo usa. En ella aparece la luz y alrededor se encuentran misteriosas letras. Durante siglos despertaron curiosidad. Más tarde se identificó que correspondían a frases en latín relacionadas con la protección espiritual. Y el más famoso o la más famosa frase de esta medalla es Vade retro Satanás, que en español significa apártate de mí, Satanás. El Vade retro Satanás, que es una de las palabras más conocidas, no es un grito de miedo, es una declaración continua diciendo: nunca me aconsejes cosas vanas, el malo es malo lo que me ofreces, bebe tú mismo tu veneno. Esas frases recuerdan al cristiano que rechaza libremente la invitación del pecado y que lo condena como lo condenó Cristo, siendo también nosotros ejemplos del mismo Cristo. Ahora llegamos a la parte fulminante, el verdadero combate. Muchas personas creen que el demonio solo actúa mediante fenómenos extraordinarios, pero los grandes maestros espirituales enseñan otra cosa. El enemigo suele trabajar mediante pequeñas decisiones y ataques. Orgullo, rencor, mentira, desesperanza, división y envidia. La mortal más de todas, la envidia. Como ya lo hemos estado meditando en los episodios anteriores, la envidia, el chisme, la meditación que pusimos el día de ayer, y esta es la más mortal. Cuando una familia deja de rezar, cuando un matrimonio deja de pedir perdón, cuando un joven pierde la esperanza, allí comienza la verdadera batalla espiritual. San Benito nos recuerda que la mejor defensa es vivir cerca de Dios mediante la oración continua. ¿Y cómo podemos hacer esto en una sociedad totalmente capitalista? Para eso podemos hacer práctica la regla de San Benito, como te lo explico aquí. Ora et labora. La famosa regla benedictina resume toda una espiritualidad. Ora y trabaja. No basta rezar, tampoco basta trabajar. Porque la oración sin acción se queda estéril. Y la acción sin oración termina agotando el alma y el espíritu, pero también el cuerpo. San Benito enseñó que ambas deben caminar juntas para explotar en un potencial de infinita gracias y, sobre todo, ser infinitamente productivo como Él lo fue. Es decir, ser infinitamente santo en Cristo. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy? Tal vez nunca enfrentemos una copa envenenada, pero sí enfrentaremos críticas, traiciones, envidias, tentaciones, momentos donde parecerá que el mal vence. Entonces recordemos a San Benito. Él nunca respondió con violencia, respondió con oración, con humildad, con perseverancia, con la cruz de Cristo. Y sigue siendo esa su mayor victoria. Entonces, como reflexión final, quizás hoy llevas una medalla de San Benito, quizás quieras adquirirla, la vas a adquirir, te animo a adquirirla en tu automóvil, en tu hogar, en tu cuello. Pero pregúntate algo importante, ¿también llevo en mi corazón la vida de oración que tuvo San Benito? Porque la mejor protección no consiste únicamente en este poder sacramental, consiste en vivir unido, a ejemplo de San Benito, a Cristo. San Benito venció a los demonios porque primero venció su propio orgullo.
Y es una batalla que todos debemos librar cada día. Que San Benito, interesado por nuestra familia, proteja nuestros hogares, fortalezca nuestra fe y nos conduzca siempre hacia Cristo y nos dé esa bendición, esa paz y esa alegría que tanto buscamos. Amén. No te olvides suscribirte, darle like, comentar y ver los 2 videos para complementar. Que estés muy bien. Hasta luego. Chao.